You can see he's kind of butchering a little bit the bat. They keep most of the body intact, so he just does a few quick cuts and he just pulls out the bowels. Yeah, and they burn it so that their skin, their fur is taken away. Have you ever had bat? Yes, of course. You have? What do you mean, of course? Of course, it's common food here. El primer caso de COVID-19 en el mundo se registró en la ciudad de Wuhan, China, el 17 de noviembre del 2019, en un mercado de animales. El paciente cero fue un hombre de 55 años de edad. Se conoció ayer la noticia de que las autoridades chinas habrían identificado al famoso paciente cero, es decir, a la primera persona a quien se le puede comprobar que contrajo el virus. Casi un mes después, el 15 de diciembre, la cantidad de personas contagiadas ascendió a 27 y para finales de año a más de 260. El 9 de enero del 2020 se registra el primer fallecimiento por COVID-19. El 21 de enero, Estados Unidos reporta su primer caso de COVID-19, un hombre de 35 años de edad que había viajado a la ciudad de China, epicentro del virus. El 23 de enero, con 17 muertes, el régimen comunista tomaba la decisión de aislar a Wuhan en un intento por frenar la propagación del virus, siendo la primera ciudad en el mundo en tomar esta decisión. Vous avez appris à conduire, vous avez fait le permis traditionnel ou la conduite accompagnée? Non, ben moi j'ai fait. Al día siguiente, 24 de enero, se registraba el primer caso en Europa, específicamente en Francia. Francia confirma 2 casos de coronavirus, los primeros en Europa, concretamente en París y Burdeos. Al final del día, se confirmaron 2 casos más. Todos habían regresado de China. Ante la cantidad de contagios y la rápida expansión de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud declara emergencia sanitaria internacional el 30 de enero. El comité emitirá recomendaciones que las naciones podrán considerar, como contener sus vuelos a China, aplicar revisiones constantes a quienes han estado en ese país y sobre todo en Wuhan. Para ese momento, ya se habían reportado casos confirmados en 18 países. El 11 de febrero, la OMS anunció oficialmente el nombre de esta nueva enfermedad, COVID-19. Países como Italia y España comenzaban a saturar sus sistemas sanitarios hasta el punto de que los médicos comenzaban a decidir quiénes recibían tratamiento y quiénes no. Es muy difícil desconectar, es imposible desconectar, porque además es impotencia, es tristeza. En Latinoamérica, el primer caso de COVID-19 se detectó en Brasil el 26 de febrero. Un hombre de 61 años de edad que había viajado a Italia, mientras que el primer fallecimiento se registró en Argentina el 7 de marzo. Ese mismo día en Paraguay se anunciaba la confirmación del primer caso. Un hombre de 32 años de edad que había viajado al Ecuador. El 10 de marzo, el gobierno decide suspender las clases en las instituciones educativas y las actividades que impliquen aglomeración. Hemos preparado una resolución que establece la suspensión de eventos públicos o privados de concurrencia masiva, como conciertos, prácticas deportivas. El 11 de marzo, la OMS declara pandemia al COVID-19. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear. El 16 de marzo, el gobierno decide cerrar las fronteras de forma parcial. El 20 de marzo, el gobierno declara cuarentena total y posteriormente confirma el primer fallecido por COVID-19. Las medidas tomadas por el gobierno rápidamente hicieron que Paraguay se destaque entre los países latinoamericanos por los bajos contagios registrados y su baja tasa de mortalidad. Con América Latina como epicentro de la pandemia de coronavirus, Paraguay destaca por los buenos resultados de sus medidas para controlar la pandemia. Sin embargo, a un año quedaron atrás aquellos elogios. La pandemia del COVID-19 terminó develando la precariedad de nuestro sistema sanitario. El área de contingencia respiratoria está saturada, tenemos todas las camas que dispusimos,
en el área de internaciones comunes, en el área de terapia, están ocupadas hoy día. Hoy tenemos hospitales trabajando al máximo de su capacidad. Falta de medicamentos, de camas, de personal de blanco y muchas otras carencias. El gobierno contrajo una deuda de más de 1.600 millones de dólares para equipar los establecimientos sanitarios. Y a pesar de esto, nos encontramos ante una crisis sanitaria donde muchas familias deben cubrir altísimos costos por sus pacientes de forma diaria, vendiendo hasta lo que no tienen, médicos saliendo a las calles para exigir mayores insumos y un gobierno que hasta la fecha no toma acciones concretas.